planteaba al inicio de este programa, que tiene que ver con las elecciones. Estamos hablando de un evento importante que se avecina el próximo año y evidentemente la organización requiere de tiempo, pero si requiere de tiempo, evidentemente requiere también de dinero. Y en ese contexto hay una coyuntura en particular, una tensión que se estaría produciendo entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio de Finanzas a propósito de la asignación de recursos. Este fue un reclamo que se hizo desde el Consejo. El Ministerio ha respondido en el sentido de que van a haber los recursos, que como que no nos preocupemos, que ya llegará en el momento oportuno, pero me pregunto cuándo y quién define cuándo es lo oportuno. En fin, entre otros temas que tienen que ver con el Consejo Nacional Electoral, hemos invitado al doctor Luis Verde Soto, consejero de minoría del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar aquí, doctor. Antes de hablar de ese tema en particular, me gustaría preguntarle por el clima en este momento del Consejo Nacional Electoral, porque cuando fracasó el intento de juicio político a Diana Tamaín, ella dio una rueda de prensa y dijo, bueno, yo volteo la página, ya no quiero saber nada más de ese tema, ahora sí me voy a dedicar a la planificación. ¿Ese es el espíritu del Consejo Nacional Electoral? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que el clima del Consejo Nacional Electoral es el que hace su gente y sus acciones. No basta con proclamar actitudes, no basta con generar hechos comunicacionales o propagandísticos, hay que hacer actos, y los actos vienen básicamente de aquello que reclama la ciudadanía, reclama el ambiente nacional, que es tener una idea clara de qué es lo que pasó y traducirlo en hechos. Yo creo que lo importante de este acontecimiento no es quién ganó en términos aparentes, sino quién perdió. Perdió la transparencia, perdió la honestidad, perdió la capacidad de tener unas elecciones en mejores términos, perdió la posibilidad de esclarecer qué se pudo estar haciendo que dañaba la transparencia del proceso electoral. Eso es lo que perdió en el país, eso es lo que hemos perdido los ecuatorianos, y lo que tenemos que hacer es recuperar las mejores condiciones para. El hecho de que una función electoral haya salido un nemne de la rendición de cuentas que le haga otra, será juzgado por la ciudadanía. Creo que está el nivel de aglomeración de criterios en un solo sentido, que no hay duda de lo que pasó, de los aspectos oscuros, turbios que pudieron haber allí. Pero el ánimo de los consejeros de minoría, ¿cuál es? Es decir, de aportar, en fin, acercamiento, van a esperar que la presidenta haga alguna designación, en fin. El ánimo sigue siendo exactamente el mismo mío, de siempre, que es el mantener un espíritu crítico, ser alerta en nombre de la ciudadanía, cumplir mis funciones, no dejar de tener un criterio técnico y un criterio de buena política, de sentimiento de lograr que las cosas marchen por donde deben hacerlo. Yo creo que eso es básicamente en lo que ocurre, y a eso me remitiré en los siguientes días. Yo nunca en política, ni en vida institucional, ni en la vida personal, nada está escrito. Así que mientras aquello ocurra, estaré como soy yo siempre he sido. Tengo una cosa muy importante que va a ocurrir, va a cumplir 65 años, así que para pequeñeces no estoy. Okay. Ahora, lo otro que anunciaba no creo que sea pequeñez en términos de esta supuesta tensión que habría entre el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio. ¿Cuál es la situación en este momento? Conozco poco. Yo lo conozco es lo que he sido, me han remitido algunos documentos presupuestarios, yo he pedido muchos otros. Te narro un poco la historia para que podamos enmarcarla, ¿no es cierto? Nos pasaron un presupuesto bastante dilatado, gordo, grande, ciento y varios millones de dólares, un poco más de un centenario y medio. Yo frente a ese y al tipo de documentos que me pasaron de respaldo, simplemente lo que dije es, todo presupuesto no se juzga en una cifra, se juzga en una relación con otras cifras. Un presupuesto se juzga en relación a su inmediato anterior, o sea, 2019, ¿no es cierto? Pero se juzga frente a un comparable. El comparable es una elección presidencial, es decir, el 2017. Y se juzga no solamente a lo intencional, a lo programado, sino a lo ejecutado. Entonces me he pedido que me paguen el presupuesto 2017 programado, el 2017 ejecutado, el 2017 desagregado para ver las acciones que tuvieron curso o no tuvieron curso, y fundamentalmente tener la primera cosa importante que hay que hacer, que es evaluar
la calidad del gasto del 17 para ver si repetimos los defectos o no de calidad de gasto del 19. Por ejemplo, ahí, ¿a quién le pide usted esa información? ¿De quién depende De la proporcionar? presidenta, la presidenta. Vamos a entrar en el mismo círculo quizás, o Es usted no cree que tal vez es que haya no hay otra alternativa. El Consejo Nacional Electoral tiene una estructura, facultad absoluta claro, y exclusivamente dependiente de la Presidenta del Consejo Nacional. Consiguientemente no hay otra alternativa. Es a ella quien te va a pedir, no hay otra alternativa. Y eso es lo que he comenzado a recibir y es lo que estoy Ah, sí está evaluando. recibiendo. Estoy recibiendo algunos datos de desagregación, algunos datos de ejecución, y estoy evaluando uno a uno y más aún estamos cortando ya algunas cifras y menciona la Presidenta que esto no tiene sentido. Te pongo un ejemplo. Para mí absolutamente inusitado. La Dirección de Voto en el Exterior pide para esta vez el doble de lo que pidió para 2017, ejecutó el 2017. Ya. Entonces lo primero que preguntarle, no es mi broma, es la misma presidente que se puso un rato con los ojos desorbitados y dijo, ¿acaso es que España ha cambiado de lugar como para que cueste el doble el voto en el exterior? Yo no le he dicho, lo dijo ella. Digo, porque hay cosas que ocurren con tontería y media. Entonces yo evidentemente lo único que he hecho ver ahí es de que no hay ninguna razón para que se proceda con esas cifras. Y de esto hay muchas cifras, o sea, habría como comenzar, yo creo que lo importante es seguir haciendo más adelante, ya al iniciar la semana presentaremos, en la medida que tengamos compatibilidad de ideas con el ingeniero Pita, presentaremos un desagregado de nuestra visión del presupuesto. Lo fundamental de un presupuesto, mira, es fundamentalmente la austeridad, el bajar el desperdicio, el lograr calidad de gasto, evitar el despido, optimizar las funciones que se plantean. Y en esto hay mucho por hacer, yo creo que hay mucho por hacer. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional Electoral, su déficit de este rato es casi del 100%. ¿Por qué? Porque acumula una deuda con los medios de comunicación de 32 millones y tiene planificado un gasto de 36 o 38 millones para esto, que juntos hacen 74, que son básicamente, si le comparas con ese 100%. Claro, Entonces, claro. Lo que me limité a preguntar es, cuando uno maneja el presupuesto de la institución, que tiene cierta complejidad, que no es un manejo sencillo, lineal, doméstico del presupuesto, sino que sea un manejo inteligente, y bueno, hay una estrategia de manejo del déficit. Me preguntaron qué era eso. Entonces conté cómo es esta cosa que uno utiliza cuando tiene un déficit, es decir, uno establece intercambios entre gastos, pagos, establece recibir posibles ingresos en papeles, negociarlo con los posibles deudores. Tal vez les dije, si ustedes tienen un poquito de plata, han hecho una prorrata entre todos los medios para pagarles un porcentaje, como se suele hacer. Claro. Esas cosas elementales a las cuales me respondieron que no había ingreso. Entonces sugerí que por lo menos les sugerí en concreto, ese rato, porque está grabado incluso, de que haga una célula de crisis de funcionarios que nos den fórmulas de solución del déficit, pero no me digan no sé qué hacer, o tengan la única alternativa es deme plata. No hay cómo trabajar así un déficit de situaciones como la que vive el Ecuador. Aquí no puede haber desperdicio, no puede haber... Es eso lo que el país se merece en este rato, y yo creo que se puede hacer. Algo que me preocupa a mí siempre, Andrés, es Ecuador tiene un costo de elección por votante extremadamente alto. ¿Sabes cuánto cuesta un voto acá? No. ¿Cómo está presupuestado? $10. Y eso es mucho, bastante, es poco. Muchísimo. En Estados Unidos cuesta 4. Caramba. en Perú cuesta poco menos. Yeah. Entonces no hay razón, digo yo, creo que los peruanos y los ecuatorianos no tenemos por qué tenemos cosas similares, ¿no es cierto? Entonces, en algún lado está fugando ese gasto y tiene que haber calidad. Ahora bien, en las últimas intervenciones, en la última declaración de Diana Tamaín hay una frase, un aspecto que dijo que yo no lo logro entender, capaz que usted me puede explicar. Dijo que cuestionó que funcionarios de rango menor hayan pedido la desvinculación de 120 personas para ajustar el presupuesto ordinario para el funcionamiento de la institución. ¿Qué significa eso? ¿A quién se puede referir como funcionarios de rango menor que estén pidiendo la desvinculación de 120 personas? Yo conozco poco sobre esto porque como obviamente el tema administrativo es ajeno a nosotros, ¿no es cierto? Yo supongo que refiere a la subsecretaria
de presupuesto encargada de estas negociaciones. Bueno, no es de rango tan menor, es inmediatamente de pago del ministro. Yo lo que conozco de esta persona es de que el año pasado, al terminar el año pasado, pidió una estrategia de manejo de personal y de cambio de personal y de asignación de funciones de personal, aduciendo de que no se había hecho esa estrategia, para poder hablar de cambios presupuestarios. Y la última vez que supe es de que efectivamente pedía que se la haga y que no se la ha hecho. Entonces, supongo que se refería a eso. Claramente lo que ocurre, ¿no es verdad?, en estas cosas es de que los funcionarios encargados de finanzas generalmente encuentran una línea de trabajo uniforme entre todas las instituciones, y supongo que y lo que le corresponde a la inteligencia de la institución que tiene que manejar los intereses institucionales, y el objetivo para el cual está encargado es lograr funcionar con el personal óptimo para cumplir las tareas de modo óptimo. Pero en un momento como el que estamos viviendo, ¿no más bien se requiere de quizá incrementarlo antes que reducirlo a propósito de la planificación o organización de unas elecciones? ¿Cuál es la lógica? Yo no lo sé. A ver, yo sí quisiera ver una justificación estratégica del personal de la... O sea, ¿usted qué cree? ¿Que es poco, que está bien, que es mucho? Es que en global tú no puedes ver, ¿no es cierto? Pero tú puedes, por ejemplo, ver en comunicación. Escuché a la señora Pita que pidió el número de funcionarios en la matriz. La matriz tiene 37 funciones. En comunicación. En comunicación. Me pareció alto. Y pregunté, vi un rubro que decía análisis político. Yo sabes que hago análisis político. Sí, entonces pregunté, claro, porque yo no he visto ninguno. Me dijeron que hay unas decenas ahí haciendo expertos. Me dijeron que debe ser. Si eso le multiplicas a aquellas que están en cada una de las provincias, probablemente llegas a un centenar. Eso puede ser mucho. Entonces, claro, por ejemplo, me llama la atención, no es que digo que hay que despedir a esos funcionarios, pero claro, si se dedican a cortarles las cuentas a los consejeros, sí, es mucho. Si se dedican a hacer análisis político y llaman análisis político aquello que nos mandan en la mañana, que son meras transcripciones de lo que dice la prensa, creo que es mucho. Si es que se dedican a... no lo sé a qué se dedican para hacer... Caramba. Entonces, Increíble. claro, entonces ahí tenemos, no es verdad, tenemos rubros que tienen que ser sensatamente analizados por el bien de la institución. Ahora, no lo sabe por qué. ¿No ha tenido usted la iniciativa de solicitar información? ¿No le han dado? ¿Deberían darle algún tipo de información? Es decir, ¿por dónde pasa el tema? Porque usted es un consejero, pues usted tiene derecho a que le reporten y que le digan las cosas. Pues. Soy un consejero con ciertas incapacidades, ¿no es cierto? Yo soy muy tonto, entonces a veces no pido y no responden. Aquí seamos claros, aquí lo que ocurre es, obviamente, parte del poder administrativo es que la información no sea transparente. Y claro, en este caso yo creo que lo fundamental es de que el día lunes yo me sentaré con mi equipo y haré un análisis de lo que hemos hecho de presupuesto y lo presentaré a la presidenta y al país. Yo no es cosas hago ante el país siempre, diciendo cuál es mi visión del presupuesto que he conocido, de aquel que ayudé a recortar durante 3 días o 4 días de trabajo, porque les dije así como le dije al señor de voto en el exterior, de que me parece un poco exagerado, de que haya subido el 100% de gastos en 2 años en un país sin inflación, seguramente vive en otro país, ¿no? Claro. O DHL de otro lado, pero que nos muestre. Lo haré con todos los rubros que yo conozca. Por ejemplo, se dice que se ha terminado la vida útil de las computadoras a los 8 años. Todos tenemos computadoras un poquito viejitas y les ponemos hay muy buenos técnicos en el país para hacerles durar 10. Por supuesto. Y entonces lo que tienes que potenciarla de pronto sí. Lo que importa es cómo ordenas a la computadora. A esta computadora que es un poquito más lenta, pero hay que tener los pies en la tierra, la voluntad de hacerlo bien. Yo creo que eso es importante para la transparencia. No es los equipos nuevos, es saber cómo gobiernas los equipos, qué órdenes les das a los equipos, cómo llevas esto adelante. No ha subido notablemente el número de electores en el país del 2019 acá. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. No siempre podemos poner la compra del carro unos 2 años. Ok, retomemos el tema del dinero, porque quería más bien su reacción a propósito de la respuesta del ministerio, porque se han quejado de que no llegan las asignaciones. El gobierno dice, garantizará los recursos para el normal desarrollo del proceso electoral que iniciará en el segundo semestre de este año, al igual que lo hizo con las elecciones del 2019, contrario a lo mencionado por el CNE, el proceso electoral 2021 no está en riesgo.
riesgo, esto porque dijo Diana Tamain que pone en riesgo el no recibir los recursos. Dice, no está en riesgo desde el punto de vista presupuestario, dice el documento del ministerio. Pero ¿qué estamos observando? ¿Una tensión? ¿Es una retaliación por lo que ocurrió? ¿Qué interpretación tiene usted? Yo no lo creo. Yo creo que en el fondo lo que hay acá es una necesidad enorme de empezar el proceso electoral y recubrirse de determinada cobertura para poder... ¿Es un poco prematuro, cree usted? Sí, yo creo que el periodo electoral no tiene para qué empezar tan aceleradamente. El periodo electoral real, ¿no es cierto? Claro. Tiene sus separaciones, tiene sus momentos, en este momento hay que cumplir. Por ejemplo, a mí me hubiera encantado de que el presupuesto cubra ya lo que son los mandatos prioritarios del Congreso respecto a los transitores que dicen controle su sistema de firmas, porque si con eso no puede seguir funcionando, para eso hay que tener presupuesto. Sí, claro. Que te dice, señores, controle su sistema informático, no para comprar nuevas pagas, sino controle lo que ha hecho mal, hágalo bien. Hay 6 mandatos allí que son, dice voto en el exterior. Para hacer voto en el exterior no tienes que gastar más, puedes gastar menos. Hay que gastar inteligentemente bien. O sea, yo no tengo para qué mandar funcionarios al exterior. Tengo que simplemente utilizar computadoras que tienen conexión por internet. Claro. Ese claro. tipo, es decir, parece de sentido común, ¿no? Parece muchos sentidos comunes. Yo no tengo para qué in situ, cuando ya en el mundo existe un nivel, las computadoras rurales no es nuestra computación. Entonces no tengo para qué hacer mucho. Sí, ese tipo de cosas yo creo que ameritan que haya sensatez. Y obviamente yo defiendo como el que más los puestos de trabajo que responden al nivel de productividad institucional que necesitamos. Ok, ¿cuáles son a su juicio las prioridades en este momento del Consejo Nacional Electoral? A mi criterio, yo conozco varios sistemas electorales en América Latina y ahí hay unas cosas que son los presupuestos estándar. Entonces tú no te haces de todos estos líos que vivimos este rato, no, porque existe un presupuesto estándar. Ya. Porque si tienes urnas, hay urnas, tienes un poco más de electores, Claro. un poco más, pones más. Entonces tienes una cosa que funciona casi automáticamente y empieza a funcionar. Por eso es que no te haces grandes líos son casi automáticos frente a los procesos electorales. Entonces yo creo que la primera cosa es de que ahí están establecidas ya las prioridades. Tú no gastas más sobre papeletas, sino aquellas que tú surges del número de candidatos y del número de electores. Y esa es una correlación que se gasta con la inflación. Los contratos en concursos tienen este rango de oscilación chico. Y necesitas hacer capacitación. Entonces antes se hacía con 200 capacitadores. No, hagámoslo ahora por internet y eso no hay necesidad de contratar. Y etcétera, etcétera. O sea, el proceso electoral debe ser un proceso automático a partir de la carrera electoral de funcionarios que ya están ahí. Yo viví varios años en Suiza y conocí muy de cerca algunas cosas. Ellos hacen ¿no es cierto?, plebiscitos cada fin de semana, a veces para ver si es que en este barrio funciona televisión española o no. Y no tienen que hacer, casi 3 fines de semana y molestan a veces demás. El trato es hasta acá, pero preguntan si este barrio quiere, o si la ciudad de Quito quiere tener comida rápida. Pero para eso no necesitas hacer estos presupuestos descomunales y matarnos. Está ahí, el hecho es de que se montan y se desmonta el proceso con una automaticidad muy sencilla y con un procedimiento que esté establecido y aceptado. Y nadie cuestiona, está ahí. No vivimos toda esta dramaturgia tan grande que está viviendo el país. Usted decía que va a presentar el día lunes una suerte de presupuesto desde su punto de vista. Comentarios Eso debería incorporar. Lo posible. Ok, ahora, ¿eso se incorporaría en lo que se denomina ese plan operativo electoral? Es decir, ¿tiene que haber un plan? ¿Eso no existe todavía? ¿Se va a elaborar? ¿Cómo va a ser? Así, lo que existe un presupuesto existen rubros presupuestarios, pero no existe un presupuesto. El presupuesto es una matriz de por qué hago este presupuesto, qué objetivos persigo, y a continuación de eso justifico un conjunto de ingresos, gastos y manejo del déficit. Es lo que es todos los presupuestos del mundo. Ahora lo que nos ha presentado es un conjunto de rubros de gasto. Están allí. Y nos dicen, señores, hay que pedir al Ministerio de Finanzas tantos millones para eso. Lo sensato es, ¿no es cierto?, volver al inicio de las cosas, ver la matriz presupuestaria, ver la conducción, los objetivos, saber hacia dónde queremos llegar, saber dónde podemos ahorrar a partir de la evaluación del gasto ejecutado en 2017 y en función de eso decir, ¿vamos para allá o no? Hay cosas que de pronto 10 cámaras fotográficas de $10,000 cada uno, no necesito, no. O sea, no, tal vez sí, qué bonito que sale mejor, no, esa es otra cosa.
ponerle sellos Consejo Nacional Electoral a todas las publicidades, tal vez no tengo necesidad de eso. Ese tipo de cosas hay que pasar del Ecuador acostumbrado al sobregasto a un Ecuador que transita hacia una cosa mucho más sobria, más modesta y más inteligente, más eficiente, más eficaz. ¿En qué rango puede estar el costo? ¿Qué, 90 millones, 180? No, tiene que estar mucho menos. Tiene que ser mucho ¿Menos de 90? Sí, tiene que ser mucho menos, yo creo que sí. Ah, caramba. Tiene que ser menos. Lo que pasa es que hay que aprender a manejar el déficit. ¿Perdón? Hay que aprender a manejar el déficit. Si no manejas el déficit, el presupuesto es 180. Sí, claro. Tienes que aprender a manejar el déficit. Y tú no puedes, y esto es sensato, es técnico, es básico, es que solo saben un estudiante de primer año de auditoría, que cuando tú contratas tienes que tener respaldo. Y en el sector público hay que tener certificación presupuestaria. Y si es que hay una mala práctica de contratar sin certificación presupuestaria, hay que corregirla. Y no se puede repetir. O sea, si yo contraté 40 millones, 36 millones con los medios de comunicación a nombre de Pedro y lo hice sin certificación presupuestaria, la culpa es mía como el que no me la dio. Pero y el que recibió. Porque también hay uno que firmó el contrato y dijo que también doy servicios sin certificación de qué plata para pagarme. Y si se quiere hacer lo mismo 2 veces, vaya a la cárcel por tonto. Claro. ¿No es cierto? Ser castigado públicamente por tonto. Claro. Entonces, ahí si no sabes manejar ese déficit, y si tienes un déficit y sabes que el Estado no puede pagar ese 80, 90 millones, tú tienes que decir a los señores, bueno, veamos papeles. Alguna vez les sugería a las municipalidades y a los consejos provinciales que ante el déficit del IVA, electricidad. Es una forma. Porque el Estado sin producir la mitad de sus hidroeléctricas, de pronto puede vender electricidad y le pueden pagar la electricidad a los consejos provinciales. ¿Quién tendrá que venderla? Seguramente perderán o ganarán, incentivarán la producción en sus territorios. También ocurre lo mismo acá con papeles. Tú tienes muchas formas de cruces de cuentas. Bien, ya se nos viene el tiempo, me queda apenas un minuto. Y quiero hacerlo con el tema puntual de la tecnología, porque todavía recordamos muy claramente el informe del ingeniero Mafla hablando de que efectivamente en las elecciones anteriores hubo problemas importantes. Él estuvo, luego salió, luego ha regresado. Exactamente, ¿cuál es el rol del ingeniero? ¿La formación va a trabajar en la parte tecnológica? No conozco porque ahora entiendo que el ingeniero Mafla es asesor de la señora Tamanín, de presidenta. Dejó ahora es asesor. Asesor de la señora Tamanín. Yo respeto mucho a Mafla. Yo respeto mucho a Mafla, técnicamente lo respeto. Sí. Hice un seminario, lo hizo mi consejería, sobre las reformas electorales aprobadas, e invité a Mafla a hablar sobre estos temas, porque había muchos temas tecnológicos. Y Mafla hizo una expresión que yo quiero transcribirla, que me dejó francamente asustado. Porque él tuvo una expresión cuyo sentido lo transcribo. Y lo que decía él es de que si de él dependiera, él no contrataría personal ni exclusiva ni primordialmente por sus conocimientos técnicos, sino por sus valores morales. Upa. Dijo una cosa gravísima. Caramba. Y además después dijo la siguiente broma: si por mí dependiera, yo no les tomaría un examen, transcribo el sentido, vería los puntos que tienen en su licencia para ver cuántas veces transgredieron la ley, y a ese prioritariamente le di el empleo. Yo simplemente me solidaricé con eso, lo guardé en mi corazón y dije, alguna vez lo voy a repetir en público. Porque fue brutal lo que dijo, en el buen sentido de la brutalidad. No, claro. Una frase extraordinaria, contundentísima. Yo no contrataría poniendo con prioridad la moralidad. No quiero la moralidad, quisiera la eticidad de la gente. El que yo contrataría viendo los puntos de la licencia, a ver si transgreden la ley, en lugar de que la prioridad fuera el conocimiento. Es durísimo lo que dijo, y creo que con eso te digo ya bastante. No, pues ya, también me quedo yo así pensando, y ahora, porque no sé si con ese criterio se vaya a hacer selecciones, en fin, pero bueno, ahí quedamos porque el tiempo apremia y debo despedir ya. Pero importante de todas maneras ya tener una idea de que en términos internos políticos dentro del Consejo parece que no hay mucha variación. Esperemos que sí, el lunes ojalá haya alguna La variación novedad. Es la única, es de que la moralidad, la transparencia, la lucha por la corrupción es la norma. Aquí nadie gana, no pierde, eso no se trata de las instituciones. No se trata de controlar instituciones, sino permitir que la vida de las instituciones esté dotada de transparencia. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Luis Verde Soto, consejero de minoría del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre